La sombra de la muerte y el registro de la vida, el eco del jardín perdido. Dicen las antiguas crónicas que, cuando Adán aún vivía, su vida era un monumento al recuerdo de la gloria. Caminó sobre una tierra que un día fue el Edén, y aunque la tierra ahora le producía cardos y espinos, él recordaba el aroma de la perfección. Pero más allá del recuerdo del paraíso, la realidad que lo perseguía a él y a su estirpe era la sombra de la muerte. No era una sombra rápida y fugaz, sino un lento y constante declive, una sentencia susurrada en cada respiración. La humanidad había nacido bajo el signo de la promesa divina, pero ahora llevaba la marca de la transgresión. Este es el libro de las generaciones de Adán, el registro de la estirpe que se extendió desde el jardín hasta el borde del juicio. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Lo creó varón y hembra, y los bendijo, dándoles el nombre de hombre en el día de su creación. Pero Adán, tras vivir 130 años, no engendró a un hijo conforme a esa imagen de la pureza original. En su lugar, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. La estirpe de Adán, por lo tanto, no heredó la perfección sin mácula del primer día, sino la grandeza de la imagen divina velada por el velo de la mortalidad. La fe, desde entonces, sería la lucha constante de la humanidad por levantar ese velo. La genealogía de los Matusalenes. La vida en aquellos días primigenios desafiaba nuestra comprensión. Los años no se contaban por décadas, sino por siglos, y cada patriarca era un testigo vivo de una era ya casi olvidada. El propósito de su longevidad era un misterio profundo. ¿Era una bendición remanente del Edén? ¿O era una sentencia más larga, un tiempo extendido para que la humanidad pudiera arrepentirse antes de que la corrupción se afianzara? Adán, el padre de la humanidad, vivió, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de su vida se extendió por 930 años, y luego, el eco inevitable, la nota final de toda existencia bajo el sol. Y murió. Su hijo Set continuó la línea de la promesa. Los hombres, en su tiempo, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set, con 105 años, engendró a Enós. Después de eso, vivió 807 años más, y su existencia terminó a los 912 años, y murió. El registro avanza con la misma cadencia ineludible. Enós, hijo de Set, vivió 905 años. Cainán, hijo de Enós, vivió 910 años. Mahalaleel, hijo de Cainán, vivió 895 años. Jared, hijo de Mahalaleel, superó a todos sus predecesores, viviendo 962 años. Esta es la letanía de la vida, una larga y vasta extensión de existencia, de labranza, de pensamiento, de amor y de dolor, pero que culmina siempre en el mismo verbo de fatalidad. El cronista bíblico no se detiene en las hazañas o los reinos que pudieron haber fundado. Solo le importa una cosa: el linaje, porque en este linaje se encuentra el rastro de la redención, la persistencia del linaje. ¿Qué pensamientos llenaron la mente de estos gigantes del tiempo que podían ver nacer y morir 8 generaciones de su propia descendencia? Eran repositorios de una sabiduría inmensa y a la vez testigos impotentes de la lenta pero segura perversión del mundo que los rodeaba. La línea genealógica no era solo un registro de nacimientos y muertes, era el acta notarial de la paciencia de Dios. Cada siglo añadido a la vida de estos hombres era un siglo de oportunidad para la humanidad, de mirar hacia atrás, hacia el Edén y hacia adelante, hacia la promesa de un Salvador. Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared. Cada nombre era un eslabón en la cadena que sostenía la fe en un mundo que comenzaba a deslizarse hacia la oscuridad. El silencio entre las líneas de la crónica es lo que resulta más elocuente. 8 o 9 siglos son silenciados con una simple mención de longevidad, ocultando vastos dramas humanos, grandes ciudades y pequeños fracasos cotidianos. Pero el gancho que mantiene viva la historia no es la vida de estos patriarcas, sino su fin. El final repetido, monótono y absoluto
es el recordatorio constante de que el precio sigue siendo pagado y que, sin importar cuán larga sea la vida, la sombra de la muerte es la única certeza que tienen. Y así, el registro avanza hacia un hombre que cambiará el tono de esta solemne y fúnebre lista. Un hombre que, en lugar de solo morir, se atreverá a caminar con Dios, rompiendo la cadencia de la condenación. Matusalén y Enoc, el desafío al tiempo. El hombre que desafió la cadencia. La genealogía, hasta ahora, ha sido un requiem solemne, una línea de hombres que vivieron más de 900 años para luego sucumbir a la maldición inevitable. Pero el registro se detiene ante el hijo de Jared y la historia por fin encuentra su primer gran punto de inflexión, una nota de esperanza que resuena en medio de la fatalidad. El nombre de Enoc. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Enoc creció en un mundo que se oscurecía con rapidez. La maldad de Caín y su descendencia no era un simple recuerdo, sino una influencia creciente que corrompía las almas. Sin embargo, Enoc eligió un camino diferente al de sus contemporáneos. No era suficiente con creer en Dios. Enoc decidió caminar con Dios. ¿Qué significa realmente caminar con Dios en aquellos días primigenios? Era sin duda una comunión tan íntima, tan profunda, que lo elevaba por encima de la vida terrenal. No era solo obediencia a mandamientos, sino una amistad inquebrantable que se nutría día tras día. Mientras otros se enfocaban en la acumulación de riquezas, la búsqueda de placeres y el orgullo de la fuerza, Enoc mantenía su mirada fija en lo eterno, un reflejo de la comunión que Adán había perdido en el Edén. El relato sagrado nos dice que Enoc, después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios 300 años, 3 siglos de fidelidad inquebrantable, una duración de fe que para nosotros resulta incomprensible. Él no se aisló del mundo, tuvo descendencia, cumplió con sus deberes, pero en cada paso, cada decisión, cada mañana y cada anochecer, la presencia de Jehová era su compañera constante. El misterio de la desaparición. Y entonces, a la edad de 365 años, Enoc hizo algo que ningún hombre antes o después de él, salvo uno, ha logrado. Desapareció. Las Escrituras lo relatan con una asombrosa economía de palabras. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta frase rompe el patrón mortuorio de la genealogía. No dice, y murió. Dice que Dios lo tomó. Para los que lo vieron debió ser un suceso que sembró asombro, temor y quizás envidia piadosa. Enoc se convirtió en un profeta viviente, un testimonio de que la muerte, la gran herencia de Adán, no era el destino ineludible para el alma fiel. Su vida fue un presagio, una prueba de que es posible trascender la mortalidad por medio de la fe profunda y la gracia divina. Enoc fue el primer hombre en demostrar que la comunión con el Creador puede ser más fuerte que la sentencia del polvo. Su partida fue un gancho cósmico, un destello de luz y esperanza en la creciente oscuridad. Matusalén, el hombre de la larga. Espera. El hijo de Enoc es otro eslabón crucial, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de longevidad. Matusalén. El significado de su nombre se ha debatido a través de los siglos, pero una de las interpretaciones más profundas es «su muerte traerá». Si esta interpretación es correcta, Matusalén se convierte en un símbolo tangible de la paciencia de Dios. El mismo día que Enoc caminó hacia la eternidad, dejó atrás una profecía viviente. Mientras Matusalén viviera, el juicio no llegaría a la tierra. Matusalén vivió 969 años. Es el hombre más longevo registrado en la historia bíblica, su vida extendida casi hasta el milenio. Su existencia misma era una cuenta regresiva. Cada día de su larga vida era un acto de misericordia divina, un periodo de gracia extendido sobre la humanidad corrupta. Imaginemos el peso de ese nombre. Matusalén fue un observador silencioso de toda la era prediluviana. Vio a Adán, a Enos, a Set. Presenció el nacimiento de su nieto, Lamec, y el nacimiento de su bisnieto, Noé.
y, crucialmente, fue testigo del descenso moral y ético de la humanidad. Su longevidad no fue una bendición sin dolor, fue un balcón desde el cual observó, siglo tras siglo, cómo la violencia y la maldad se infiltraban y dominaban cada pensamiento y cada acción de los hombres. Su vida se extendía como un cordón umbilical de paciencia, reteniendo la ira del cielo. La cadencia monótona de la genealogía vuelve con el resto de los descendientes de Enoc. Matusalén engendró a Lamec, y después de vivir una vida que desafió a la misma muerte, cumplió el destino de todos los hijos de Adán. El relato lo sentencia con la misma palabra que a sus antepasados, solo que con el peso de la historia. 969 años. Y murió, y su muerte, proféticamente, abrió las puertas a lo inevitable. El mundo estaba listo para el juicio. Solo quedaba Lamec, el heredero de la paciencia, y su misterioso hijo, Noé, para atestiguar el fin de una era. El legado de Lamec y el héroe antes del diluvio. El peso del mundo. Lamec, hijo de Matusalén, creció en el siglo más oscuro de la historia primitiva. Vio cómo la vida de su abuelo, Enoc, desafiaba la muerte, y cómo la vida de su padre, Matusalén, se extendía hasta casi rozar los 1000 años. Lamec era consciente de la vasta y antigua sabiduría de su linaje, pero también de la creciente pesadez de la maldición que caía sobre la tierra. Desde la expulsión del jardín, el trabajo del hombre se había vuelto un castigo. La tierra producía espinos, la labranza era extenuante, y cada día era una lucha brutal contra el suelo infértil. La esperanza de un mundo mejor se había desvanecido, reemplazada por el sudor y el cansancio sin fin. Lamec, al igual que sus contemporáneos, sentía el peso físico y espiritual de ese trabajo. Era un mundo de constante lamento. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, pero a diferencia de sus ancestros que simplemente nombraban a sus descendientes, Lamec lo hizo con un profundo acto profético. Su corazón, cargado por la miseria de su tiempo, buscó un consuelo que la tierra ya no ofrecía. Noé. La promesa de descanso. Lamec llamó a su hijo Noé, que en hebreo significa descanso o consuelo, y al nombrarlo, pronunció una bendición que trascendía la simple paternidad. Era una oración desesperada por el futuro de la humanidad. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La profecía de Lamec es un testimonio de cuán insoportable se había vuelto la existencia. Noé no era solo un bebé. Era la última esperanza de que la maldición edénica pudiera ser aliviada. El nombre de Noé se convirtió en un faro en medio de una tormenta de corrupción que comenzaba a cubrir el mundo entero. Para su familia, Noé representaba la fe en que Dios aún recordaba la promesa de redención, que el trabajo no sería siempre una fatiga infructuosa y que habría un respiro para los justos. Lamec vivió 595 años después de engendrar a Noé, y también cumplió su destino, y murió. El mundo se cerraba, y el reloj de Matusalén seguía marcando los días hacia el juicio, dejando al joven Noé como el depositario solitario de una fe que ya no era popular. Noé, el hombre singular. La crónica bíblica nos presenta a Noé, a diferencia de sus bisabuelos, no solo por su longevidad, sino por su carácter. A medida que los capítulos avanzan, Génesis 6, 8, 9, Noé recibe una distinción crucial que lo separa de todos los hombres de su tiempo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un mundo donde la maldad se había convertido en la norma, donde la violencia y la depravación eran el idioma universal, Noé era un hombre que aún reflejaba la imagen de Dios con integridad. Se le describe como hombre justo, lo que significa que su conducta era recta, apegada a la voluntad divina, incluso cuando todos a su alrededor le ofrecían la senda de la inmoralidad. Perfecto en sus generaciones, no perfecto en un sentido absoluto, sino completo e íntegro en su fe dentro del contexto de su era perversa. Su corazón no estaba dividido, caminaba con Dios, un eco deliberado de su bisabuelo, Enoc. Noé mantenía esa comunión íntima y constante. A pesar de la burla o el aislamiento,
que su piedad pudiera causarle. Noé se convierte así en la figura heroica de la prehistoria bíblica, un hombre que, con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, representaba el último reducto de la rectitud en un planeta que se pudría. Él no era un ermitaño aislado, estaba en el mundo, pero no era del mundo. El contraste es dramático y sirve como el gancho principal de esta sección. ¿Cómo es posible que un solo hombre y su familia mantuvieran la pureza de corazón cuando toda la humanidad, con toda su longevidad y sabiduría ancestral, se había entregado a la corrupción total? La respuesta implícita en la narrativa es la gracia divina y la elección consciente de Noé de no ser arrastrado por la marea de la maldad. Pero esta marea estaba a punto de convertirse en un diluvio literal, impulsada por un misterioso y oscuro evento que aceleró el juicio. La ruptura de las barreras, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el deterioro acelerado. La existencia de Noé, el hombre justo, no frenó la marea del mal, solo sirvió como un contraste doloroso. El mundo, habiendo perdido el referente de Enoc y estando al borde de la muerte profética de Matusalén, se aceleró en su decadencia. Ya no se trataba solo de la violencia de Caín o la fatiga de la tierra. Ahora la corrupción se había vuelto sistémica y profundamente arraigada. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, había caído en un abismo de egoísmo y placer desenfrenado. Pero el catalizador para la maldad total provino de un evento tan enigmático como perturbador, un pasaje que ha generado debates a lo largo de los milenios y que marca el verdadero punto de no retorno de aquella primera era. El texto sagrado lo presenta de manera abrupta, como un trueno en un cielo que se oscurecía. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El misterio de la transgresión. Aquí reside el gancho de esta sección. ¿Quiénes eran exactamente estos misteriosos hijos de Dios? Bnei ha-Elohim. La interpretación más antigua y dramática, sostenida por muchas tradiciones antiguas, y la que confiere mayor gravedad a este evento, sostiene que estos hijos de Dios eran seres celestiales, ángeles caídos o entidades espirituales que abandonaron su morada y sus funciones divinas. Descendieron a la tierra no para guiar o profetizar, sino impulsados por una lujuria perversa. La visión de la belleza terrenal, la hermosura de las hijas de los hombres, provocó una transgresión de límites cósmicos. Rompieron la barrera infranqueable entre el plano espiritual y el humano. No se unieron por el matrimonio divinamente ordenado, sino que tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Un acto que sugiere coacción, poder y una violación de la voluntad y el orden de Dios. Este acto fue más que simple fornicación, fue una hibridación antinatural, una mezcla que manchó la pureza del linaje humano. Si la genealogía hasta Set había buscado preservar la línea de la promesa, este evento buscó contaminarla desde su propia raíz. La maldad se hizo no solo moral, sino estructural, el límite de la paciencia divina. Dios no pudo tolerar esta usurpación del orden celestial y terrenal. La respuesta de Dios ante esta fusión impía es inmediata y sombría. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta declaración marcó un punto de inflexión innegable. El Espíritu de Dios, que hasta entonces había estado trabajando y persistiendo con la humanidad a través de la longevidad de los patriarcas, ahora ponía un límite. El Espíritu se retira. Dios decide no contender o permanecer para siempre en ese nivel de intimidad. La obstinación del hombre ante la gracia lleva al retiro de la presencia divina. La vida se acorta. La vasta longevidad de los 9 siglos, que había sido una misericordia extendida, fue revocada. La vida humana se limitó a 120 años, una medida que reflejaba el juicio ya inminente y la necesidad de acortar la duración de la maldad. Este límite se convierte en la cuenta regresiva final para el juicio.
La tierra, que ya estaba maldita por el pecado de Adán, ahora estaba doblemente corrompida por la transgresión de los hijos de Dios. Este evento no solo llevó al juicio, sino que tuvo una consecuencia física y poderosa que llenó el mundo de miedo y violencia, dando a luz a los más grandes seres que la tierra jamás conoció. El nacimiento de los Nefilim y el poder antiguo, la furia de la hibridación, la unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, no fue estéril. Tuvo una descendencia que se convirtió en la encarnación física de la corrupción y la violencia en la tierra. El resultado de esta hibridación, de esta ruptura de los límites celestiales y terrenales, fue el nacimiento de los Nefilim. El término Nefilim evoca una sensación de temor primordial. Se deriva de una raíz que significa los caídos o los que hacen caer a otros. El texto sagrado los describe de forma sucinta pero poderosa. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos no eran hombres comunes, sino gigantes en estatura, y más importante aún, gigantes en poder y maldad. Su mera existencia desafiaba el orden natural. Varones de renombre, dueños de la violencia. La Escritura los llama los valientes y varones de renombre. Este renombre, sin embargo, no venía de la piedad como la de Enoc o la justicia de Noé, sino de la fuerza bruta y la dominación. Eran los héroes de la mitología oscura de la antigüedad, los tiranos que establecían su voluntad sobre los débiles. El nacimiento de los Nefilim aceleró la espiral de violencia que ya estaba arraigada en la humanidad. Donde antes había contienda, ahora había subyugación. Donde había desobediencia, ahora había terror. Pensemos por un momento en la atmósfera de aquel mundo. Poder físico inmenso, seres de una talla y una fuerza descomunales, haciendo que la resistencia fuera inútil. Autoridad perversa. Su renombre significaba que eran los líderes, los reyes, los caudillos, cuyas leyes eran la arbitrariedad y la crueldad. Simbolismo de corrupción. Los Nefilim eran el recordatorio constante de que la tierra había sido profanada por una mezcla impía y que el mal no era solo una elección moral, sino una fuerza palpable y opresiva. El mundo prediluviano se había convertido en una arena dominada por el poder por encima de la piedad, donde la violencia era la ley suprema. Este es el gancho trágico. La misma tierra que había sido bendecida por el Creador ahora estaba siendo saqueada y gobernada por la descendencia de una transgresión cósmica. La maldad se había consolidado en estructuras de poder que eran inexpugnables para la gente común. El corazón de la humanidad contaminado, pero la corrupción no se limitó a la élite de los gigantes. La maldad se esparció como una plaga viral, infectando la raíz misma de la humanidad. El cronista bíblico nos da una de las frases más dolorosas y decisivas de toda la narrativa. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo es el diagnóstico final. La maldad no era un acto ocasional, era mucha y abundante. La corrupción no era superficial, afectaba el corazón, el centro de la voluntad y el afecto. El pecado no era intermitente, era de continuo, constante. Y lo más terrible, no había matices ni bondad remanente. Era solamente el mal. La humanidad en su conjunto había fallado la prueba. Había utilizado el don de la vida extendida y la capacidad de amar para propósitos exclusivamente perversos. La influencia de los Nefilim y la corrupción de los hijos de Dios habían actuado como un acelerador de partículas, llevando al hombre a la maldad total y sin paliativos. Ante este panorama de desesperanza total, el Creador del universo experimentó una emoción que nos resulta difícil de comprender, una emoción que sentenció el destino de la primera era, la ira de Dios y el límite de la paciencia, el dolor del Creador. La visión de la tierra dominada por los Nefilim y corrompida hasta la médula no provocó en Dios una ira ciega, sino un profundo y terrible dolor. El narrador bíblico
Utiliza un lenguaje humano para describir un sentimiento divino de inmensa tristeza, la aflicción de un alfarero al ver que su creación más preciada se ha destrozado a sí misma. El texto sagrado es conmovedor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este arrepentimiento no implica un error o un cambio de plan en el sentido humano, sino una expresión de la dolorosa reacción del Ser Santo ante la obstinación de su creación. Es la pena del amor traicionado. Dios había otorgado la libertad y la vida, y el hombre había respondido con la violencia y la maldad continua. El alma de la humanidad se había vuelto tan tóxica que hasta el propio Creador sintió la necesidad de revertir el acto de la creación. La vida de Adán, sus 9 siglos, la profecía de Enoc, la paciencia de Matusalén, todo fue desaprovechado. El límite de 120 años ya había sido declarado, pero la condición de la tierra exigía un juicio total e inmediato. La sentencia de erradicación total, la pena del corazón divino, se transformó en una sentencia ineludible. La decisión fue dramática y absoluta. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta no era una simple limpieza local, era una erradicación global. La sentencia se extendía desde el hombre, la fuente de la maldad, hasta el reino animal. La conexión es crucial. La corrupción del hombre había infectado toda la creación. La maldición de la tierra, que comenzó con Adán, había crecido hasta afectar el equilibrio de toda la vida terrestre. Esta declaración establece el gancho de la total desesperanza. El mundo entero está condenado. No hay escape, no hay refugio terrenal. El juicio es total, porque el mal se había vuelto total. El fin de la primera era de la humanidad era inminente, un acto necesario para preservar la santidad de la creación. La vida, tal como existía, debía terminar para que algo puro pudiera comenzar de nuevo. La gracia en medio de la oscuridad. Sin embargo, en medio de este decreto de destrucción absoluta, el cronista bíblico nos recuerda la existencia de un solo punto de luz, un ancla de esperanza que impedía la aniquilación total de la promesa: Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El término gracia, yen en hebreo, es vital. Noé no fue salvado porque su justicia fuera absoluta e impecable, sino porque Dios le otorgó su favor inmerecido. Su justicia lo preparó para la gracia, pero fue la gracia la que lo eligió como el receptáculo de la supervivencia. En un mundo donde todo era maldad, la única diferencia entre la vida y la muerte fue este acto soberano de favor. Este contraste es el mensaje central de la narrativa. Mientras que la humanidad en su conjunto provocó la ira de Dios, un solo hombre fue suficiente para evocar su misericordia. Noé, el hombre que caminaba con Dios, se convirtió en la línea de vida para el futuro. La sentencia está dada, la tierra está a punto de ser destruida. Ahora la atención del relato se centra en las acciones que deben tomarse para cumplir tanto el juicio como el acto de salvación. El mandato divino y el comienzo del fin. El pacto silencioso Noé había hallado gracia ante los ojos de Jehová, un acto de misericordia inmerecida en un mundo que solo merecía la destrucción. Ahora, Dios rompe el silencio y se dirige directamente a su siervo. La revelación no es una simple advertencia, sino un mandato detallado que cambiaría el curso de la historia. Dios le explica a Noé la extensión total de la corrupción. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La paciencia había terminado. La sentencia era firme. La violencia de los Nefilim y la maldad continua de la humanidad obligaban a una limpieza total. Pero dentro de esta revelación de juicio, Dios inmediatamente establece un pacto de vida. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Este pacto no era condicional. Era una promesa inquebrantable de supervivencia para Noé y su familia. Ellos eran el semillero de la nueva humanidad.
Este es el gancho de la esperanza. El juicio es inevitable, pero también lo es la salvación para aquellos que están bajo la sombra de la gracia. La ingeniería de la salvación. A continuación, Dios le da a Noé la tarea más extraordinaria y desafiante imaginable: la construcción de un gigantesco navío para salvar a la vida en la tierra. El diseño del arca era preciso y funcional, no estético. Era esencialmente una caja flotante, diseñada para la flotación y la supervivencia, no para la navegación rápida. Material: madera de gofer, un material resistente que debía ser cubierta con brea por dentro y por fuera para garantizar la impermeabilidad. Dimensiones: la escala era colosal. Dios especificó las medidas en codos. El codo es la distancia del codo a la punta del dedo medio, aproximadamente 45-50 centímetros. Longitud: 300 codos, aprox. 135 metros. Anchura: 50 codos, aprox. 22.5 metros. Altura: 30 codos, aprox. 13.5 metros. El arca sería, de lejos, la estructura de madera más grande jamás construida en ese momento. Estructura: 3 pisos o cubiertas internas para albergar a las distintas criaturas y una ventana, tzohar, o abertura de ventilación, de un codo de alto en la parte superior y la puerta lateral. Imaginemos el escepticismo, la burla e incluso la incredulidad que Noé debió enfrentar. En un mundo que nunca había conocido la lluvia, asumiendo que era regado por un vapor que subía de la tierra, construir un barco de ese tamaño en tierra firme y declarar que el mundo sería inundado, debió haberlo convertido en el hazmerreír de una generación ya entregada al cinismo. El desafío de la obediencia. El mandato incluía la recolección de todo ser vivo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Esta instrucción era el sello del plan de Dios. La destrucción no era un fin en sí mismo, sino un medio para la preservación. Noé no solo era el salvador de su propia familia, sino el curador de la biodiversidad global. La respuesta de Noé es la culminación de su vida de fe y el acto final de la justicia de su carácter. El narrador resume su obediencia con la sencillez más profunda y poderosa. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios, así lo hizo. No hubo cuestionamiento, ni regateo, ni dilación. Noé, el último hombre justo, se convirtió en el constructor del futuro. Su fe se demostró a través de su acción, la lenta, tediosa y monumental tarea de construir el arca bajo el ojo vigilante de Dios y las risas de un mundo condenado. Los 120 años de gracia que Dios había declarado comenzaron con el primer golpe del martillo de Noé en la madera de gofer. La cuenta regresiva había comenzado, el cierre de la puerta y la promesa del mañana. El testigo silencioso. Durante un tiempo que pudo ser de décadas, el gigantesco esqueleto de madera de gofer dominó el horizonte de un mundo incrédulo. El arca era una burla para los nefilim y los hombres entregados al mal. ¿Quién era ese anciano, Noé, con sus 3 hijos, trabajando sin descanso en una estructura tan absurda en medio de la tierra seca? La vida de excesos y violencia continuó. Las advertencias de Noé, si las hubo, cayeron en oídos sordos. El placer y la maldad eran más convincentes que la profecía. Finalmente, el arca estaba terminada. Dios le dio a Noé la instrucción final: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Este es el clímax de la fe de Noé. No fue la construcción del arca lo que lo salvó, sino la obediencia de entrar en ella. Luego, el milagro de la provisión. Los animales, de toda especie y género, marcharon en parejas hacia el navío, guiados por un instinto que no era terrenal, sino divino. 7 parejas de los animales limpios, aptos para el sacrificio y el alimento posterior, y una pareja de los inmundos. Con la familia de Noé y la vasta colección de vida dentro, el registro bíblico marca el momento más sombrío y definitivo, y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios mismo. La mano que había trazado el diseño del arca y marcado el límite de los 120 años, ahora sellaba el destino.
El tiempo de gracia había terminado. Adentro, la promesa de vida. Afuera, la sentencia de muerte. El diluvio y la limpieza de la tierra. Pasaron 7 días de silencio tenso y luego el juicio. El mundo que nunca había conocido la lluvia fue confrontado con el agua desde 2 frentes. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua no cayó solo desde arriba, brotó de las profundidades, una convulsión total de la tierra. El diluvio no fue una inundación local, fue un evento cósmico que reestructuró el planeta. Las aguas crecieron con tal ferocidad que levantaron el arca, separándola de la tierra y del mundo que perecía. El terror debió haber sido absoluto. Los varones de renombre, los Nefilim de fuerza gigantesca, fueron impotentes ante la majestad del juicio divino. Sus ciudades, sus reinos, sus lujos y su violencia se disolvieron. El diluvio barrió todo vestigio de la corrupción que había enfurecido el corazón de Dios. 150 días duró la prevalencia de las aguas sobre la tierra. Al final, fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, y solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. La nueva tierra y la sabiduría. Después de la destrucción, vino la quietud. El arca, el único remanente de la vida anterior, se posó sobre los montes de Ararat. Cuando Noé y su familia salieron a una tierra lavada y renovada, el primer acto de la nueva humanidad fue la adoración. Noé edificó un altar a Jehová y ofreció sacrificios de los animales limpios. Dios, al ver la devoción, estableció un pacto eterno con Noé y con toda la creación. La promesa era que nunca más las aguas de un diluvio destruirían la vida en la tierra. Como señal de este pacto incondicional, Dios colocó su arco iris en las nubes, un recuerdo visual de que la misericordia de Dios prevalecería sobre su juicio. La historia de los descendientes de Adán, desde la genealogía de la longevidad hasta el diluvio, nos deja una sabiduría profunda, el misterio de la gracia. La gracia no es lógica. Noé, solo un hombre entre miles de millones, fue suficiente para que Dios detuviera la aniquilación total y diera un nuevo comienzo. El precio de la corrupción. La maldad no permanece impune. El pecado y la violencia contagian y destruyen, no solo al individuo, sino al medio ambiente y al orden cósmico. La necesidad de la obediencia radical. La salvación no se encuentra en el entendimiento, sino en la obediencia de la fe. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Dios, y esa obediencia lo convirtió en el padre de un mundo nuevo. El viejo mundo de los Nefilim y la maldad total había terminado. La estirpe de Adán continuaría a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, un nuevo comienzo lleno de desafíos, pero sostenido por el pacto inquebrantable de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo, donde seguiremos descubriendo los misterios ocultos en la palabra divina de Dios.